Yo me considero ante todo un emboscado, entre otras cosas porque le quiero dar el amable significado del que está intentando tenderle una emboscada a esta civilización, entre otras cosas para que se acuerde de una vez por todas de la inmensa deuda que tenemos contraída con los bosques. Pero he tenido la suerte de poder vivir dentro de un bosque, acompañado por miles y miles de árboles que podemos considerar perfectamente como los mejores aliados del ser humano y en casi todas las vertientes. Pensemos, por ejemplo, que los bosques han publicado todos los libros, o que los bosques son la fábrica de transparencia que nos permite respirar a los seres humanos, o que no habríamos viajado casi a ninguna parte significativa sin convertir a los árboles en navíos. Pero ahora que el cambio climático es una amenaza grave para la humanidad, todavía es más importante el control, defensa, mantenimiento de nuestros bosques o plantar muchos árboles, que es otra de las facetas que a mí me dan pleno sentido, que se lo dan a la vida de cualquiera. Plantar árboles es puro agradecimiento, pura sensatez. Bueno, yo tuve la suerte de educarme en el Liceo Italiano de Madrid, un lugar en el que se cuidaba bastante la caligrafía, pero llegué a dominar una cierta forma de escribir en nuestro idioma con corrección y que pudiera ser leído por todo el mundo a partir de un trabajo profesional. Yo fui secretario del Centro de Migración de Aves y todas las noticias de las aves que se recuperaban con anillas se escribían en unas fichas que en aquel lejano 1972, 73, 74, pues todo se hacía a mano. Y como rellené miles y miles de fichas sobre los viajes de las aves, pues llegué a tener una caligrafía muy legible. Pero mi descubrimiento, mi fascinación por la que puede ser considerada mejor caligrafía, más compleja y de hecho reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, es la caligrafía de los pictogramas, de los ideogramas. Y anecdóticamente diré que esta página que está aquí abierta con el símbolo de agua, pues fue definitiva en una forma de entender la vida y de asomarme también a la misma. Y el día que descubrí que la palabra eterno, perpetuo, eternidad, era exactamente la misma que el pictograma agua en chino, con el solo añadido de una tilde, entendí que el idioma de los ideogramas, estaba mucho más cerca de la comprensión de lo que realmente es la naturaleza, y que precisamente el símbolo de eternidad equivaliera al de agua, pues suponía una lección de respeto a la naturaleza y un conocimiento de lo que son los ciclos y los procesos. Y desde ese momento pues me dediqué a aprender unos cuantos, pocos por desgracia, no he tenido tiempo para aprender del todo la caligrafía china, pero me ha inspirado muchísimo, la incorporo a muchos de mis textos y a muchas de mis conferencias. La lectura es una de las facetas más apasionantes de la vida
en busca de todo lo que puede ser absolutamente incorporado a tu propia existencia. Leo mucho desde siempre, desde pequeño, creo que no he dejado de leer una sola jornada de mi vida, y tengo la suerte de haber reunido pues una biblioteca que desde el punto de vista de los temas relacionados con ecología, medio ambiente, pues debe ser una de las más completas que hay en nuestro país. Para colmos he podido dedicar toda una vivienda a almacenar estos libros, pero con una peculiaridad que no es demasiado frecuente, con una sociedad que se especializa en casi todo, pues aunque la naturaleza es el denominador común de gran parte de mi tiempo, de mi obra y de mis escritos, en esta biblioteca están prácticamente todas las disciplinas. Aquí encontraréis libros de geografía e historia, de filosofía, muchísimos de poesía, colecciones de revistas de todo tipo y condición, por supuesto muchas de geografía y viajes, pero probablemente lo que forma parte de la piedra angular de esta biblioteca es la poesía, porque la poesía es el lenguaje de la naturaleza. La principal característica de este paisaje en el que han ido es la soledad. Cabe perfectamente estar aquí muchas jornadas, incluso semanas enteras, sin compartir la mirada con ningún otro de tu especie, pero también es una excelente compañera. La soledad no solamente te permite uno de los diálogos más escasos que hacemos los seres humanos, que es el que conviene mantener con uno mismo, entablar buenas relaciones con tus pensamientos, darles vueltas, intentar además, sobre todo porque la soledad de humanos implica silencio. El que no exista en estos perdederos contaminación acústica alguna mejora la calidad de la contemplación. Es más, las filosofías orientales mantienen que contemplar es ante todo escuchar, y si escuchas el silencio, en el fondo lo que estás es poniéndote al alcance del lenguaje, del aire, de la tierra, de los árboles y de los animales. El lenguaje de la naturaleza es el gran obsequio del silencio. La fortuna me ha traído a un lugar lleno de vida, de silencio y de horizontes amplios y alejados. Un magnífico escenario para contemplar, entre otras cosas, el paso del tiempo, que para mí es absolutamente fundamental, entender que la vida son ciclos, son sucesiones, son las urdimbres de la propia continuidad de todo lo que permite, consiente y potencia a la vida. En lugares como estos, donde convives con distintas zonas ecológicamente hablando de vida, pues puedes perfectamente llevar un registro más emocional que científico de cómo va variando la naturaleza a lo largo de las estaciones, de cómo llegan unos animales y se van, de cuándo florecen las plantas, de lo que puede ser una de las mejores expresiones de la naturaleza viva, que es el uso no dramático del tiempo. El tiempo, cuando se entiende correctamente, es un fertilizante. El tiempo es mucho más constructor que destructor, aunque los seres humanos lo entendemos muy mal porque somos los únicos conscientes de que algún día se nos acabará el tiempo. Pero el vivir con el tiempo seguramente nos enseña a morir, y probablemente si no tuviéramos relojes y calendarios y nos fijáramos más en el ciclo de la naturaleza, pues viviríamos más sosegados, que probablemente es la gran cosecha del paisaje vivo, del bosque, es que cabe vivir serenamente.
una de las facetas de la vida en soledad, en aislamiento, como la que yo llevo a cabo aquí, es que precisas literalmente ser autosuficiente. Pero eso, que en algunos aspectos es muy criticado, en otros, si se piensa un poquito mejor, es absolutamente fundamental, porque vivir sobre la Tierra y con lo que ésta te da permite que nuestro planeta sea suficiente para todos. Por decirlo de una forma más contundente, cuanto más autosuficientes seamos de una forma individual, más suficiente para todos será el planeta. Y desde luego aquí lo que veis, esta construcción, esta casa, está hecha con las piedras del mismo lugar, lo cual no solamente permite una integración de forma y color, sino sobre todo haber ahorrado muchísima energía, tanto la nuestra, de nuestros cuerpos en el esfuerzo, como la que hubiera supuesto traer materiales de construcción desde muy lejos. Es absolutamente definitivo el usar las cosas más cercanas y, por supuesto, también de temporada, que es esa otra faceta de los agricultores ecológicos, que procuramos alimentarnos fundamentalmente con lo que hemos conseguido muy cerca de donde vivimos. Muchos mantienen que esta vida es tan compleja, a veces tan dura, violenta, ignorante, que carece prácticamente de sentido. Pero algunos opinamos exactamente todo lo contrario. Para empezar, la contemplación de paisajes como este le da especial sentido a tus propios sentidos, a tu aparato sensorial, los ojos, los oídos, al tacto, todo disfruta en contacto con lo que lo hizo posible, con la naturaleza misma. Pero el que te fascinen los elementos vivos del paisaje, el que todo esto esté cuajado de sorpresas y asombros, de bellezas que comunican, también le da otro especial sentido, por lo menos a la vida de unos cuantos. Y es precisamente el que merece la pena que todas estas facetas de lo viviente continúen, que no sigamos desgastando al mundo con nuestros gastos, casi todos ellos superfluos, que no tiranicemos al paisaje con nuestra prisa, que lo embadurna constantemente de contaminación acústica, que nuestros ojos viajen hasta el horizonte más lejano sin tropezar en el asfalto y en el cemento, que prácticamente son prisiones para la mirada. Tiene mucho sentido defender a la vida. Yo voy a ser enterrado aquí en este lugar y precisamente por eso escribí el poema que paso a recitar. Se llama Elijo elegir. Elijo elegir. Y elijo la condición del árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez y cenar ocasos anaranjados, y con ellos construir el verdor y la sombra, y esa rara nube que es la copa de todos los árboles, donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero en cuanto lo deje, seré lo que he elegido.